Para seguir mejor el argumento del apóstol, vamos a dividir el texto en tres secciones. La primera, nos acercaremos en primer lugar a lo que Pablo opina acerca de cuál es la función de la ley de Moisés en el plan divino, Gálatas 3, 23 al 25. A continuación, el apóstol saca una conclusión muy importante para comprender el mensaje del Evangelio. Ser hijos e hijas de Dios nos obliga a revisar y cuestionar las jerarquías sociales existentes, Gálatas 3, 26 al 28. Y por último, terminaremos la lectura creyente con la sección dedicada a explicar el alcance de la promesa hecha a Abraham, que incluye tanto a cristianos procedentes del judaísmo como del paganismo, Gálatas 3, 29 al 4, 7. Vamos a la primera sección, Gálatas 3, 23 al 25. Pablo responde a las exigencias de los judaizantes empleando dos imágenes que habrían sonado muy provocadoras a oídos de sus adversarios. La primera imagen que emplea Pablo para describir el carácter transitorio de la ley es la de una cárcel. Nadie puede cumplir con las duras exigencias de la ley en su totalidad. Podemos confrontar el texto de Romanos 7, 7 al 25. Así que esta se comporta como un carcelero que nos mantiene bajo arresto por haber incumplido sus condiciones. Como sugiere al final del versículo 23, somos prisioneros que esperamos ser liberados del encierro. La ley nos orienta, nos conduce a Cristo, que es quien nos salva. Es algo que no reconocen los judaizantes al imponer el pasar por la ley judía, circuncisión y otras prácticas de la ley de Moisés, para ser miembros del nuevo pueblo de Dios e hijos. Pablo emplea también la imagen del acompañante, muy similar a la del tutor que encontramos más adelante en Gálatas 4, versículo 2. Cuando somos niños no nos valemos por nosotros mismos y necesitamos la ayuda de los mayores. Ellos nos enseñan a ser responsables, a decidir qué es bueno o adecuado y qué no. Esta es precisamente la función de la ley de Moisés, una función ética muy valiosa, como en el caso de los 10 mandamientos, que Jesús resumirá en el dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es con respecto a la primera sesión. Veamos ahora la segunda sesión, Gálatas 3, 26 al 28. En estos versículos afirma el apóstol que por el bautismo somos hijos y criaturas iguales ante Dios. ¿Cómo lo expresa? La segunda sección de nuestra lectura es una parte central del mensaje del Evangelio que predica Pablo, la nueva identidad en Cristo de los creyentes que se sitúa por encima de cualquier otro criterio de pertenencia. En el versículo 26, Pablo extrae una conclusión importantísima de los versículos anteriores, que formula en un tono solemne: es la fe en Cristo Jesús, no la ley, la que nos hace hijos e hijas de Dios. A continuación expone cuál es la consecuencia concreta de dicha identidad filial: la unidad e igualdad de todos en el seno de la comunidad cristiana. Vamos ahora a los versículos 27 al 28 del capítulo 3. Pablo menciona una triple distinción que funcionaba en la sociedad de su tiempo para situar a unas personas por encima de otras y establecer una jerarquía social. ¿Cuál es esta triple distinción? Una nueva imagen, la del vestido, revestirse, le sirve a Pablo para explicar mejor su pensamiento. Si antes era la ley y la circuncisión lo que identificaba al pueblo de Dios, ahora el bautismo será la seña de identidad individual y de la comunidad cristiana. Además, que todos hayan sido bautizados en Cristo tiene consecuencias prácticas muy concretas. En un lenguaje que parece una liturgia bautismal, el apóstol afirma la unidad esencial de todos los miembros de la iglesia cristiana. Esa unidad en Cristo no es compatible con seguir manteniendo relaciones desiguales en el seno de las comunidades. Por eso Pablo rechaza que en su interior se perpetúen las divisiones jerárquicas que existían en la sociedad de su tiempo: judío no judío, esclavo libre, varón y mujer. Desaparece la división por motivos religiosos. Los judeocristianos ya no pueden enorgullecerse de formar parte del pueblo judío frente a los cristianos que provienen de la gentilidad. La elección de Israel queda relativizada, algo que debió de resultar muy ofensivo a oídos del partido de los judaizantes oponentes de Pablo.
Desaparece también la división por motivos jurídicos. El ciudadano libre ya no puede hacer valer sus derechos y privilegios sobre el hermano esclavizado. Los esclavos recibirán la misma estima y el mismo crédito dentro de la comunidad. Y en tercer lugar, desaparece la división por motivos de género. El hombre ya no puede pretender ejercer autoridad sobre la mujer a la que se consideraba inferior por naturaleza. Vamos ahora al versículo 29. Se trata de un puente entre la segunda y la tercera sesión. Pablo apela aquí a una figura importante del Antiguo Testamento que reivindicaban tanto los judíos como los judíos cristianos. Veremos sobre esta figura en el siguiente video.